Hola, mi nombre es Idalia, y hoy quiero compartir con ustedes una historia que cambió mi vida para siempre. Una historia que desafió todo lo que creía saber sobre la fe, el amor y los milagros. A los 50 años, cuando pensé que ya había vivido todo lo que Dios tenía planeado para mí, me encontré enfrentando la situación más extraordinaria e increíble de mi existencia. Soy originaria de un pequeño pueblo en Michoacán, México, pero ahora vivo aquí en Estados Unidos. Sin embargo, todo lo que les voy a contar sucedió en mi tierra natal, en esos caminos polvorientos donde crecí y donde pensé que moriría como una simple monja dedicada al servicio de Dios. Esta historia involucra fe, controversia, y un milagro que los médicos no pudieron explicar. Es una historia real, basada en hechos que viví en primera persona, y que me llevó desde los pasillos silenciosos de un convento hasta los titulares de periódicos nacionales. Si esta historia te parece interesante hasta ahora, te invito a que te suscribas a este canal, porque lo que viene a continuación va a desafiar todo lo que crees saber sobre los límites de lo posible. Mi historia comienza hace más de 30 años, cuando decidí entregar mi vida completamente a Dios. Tenía apenas 19 años cuando ingresé al convento de las Hermanas de la Caridad en mi pueblo natal de Zamora, Michoacán. Mis padres, aunque católicos devotos, no entendían completamente mi decisión. Mi madre lloraba pensando que nunca tendría nietos de su hija mayor, y mi padre se preguntaba si realmente estaba lista para una vida de sacrificio tan grande. Pero yo estaba segura de mi vocación. Desde pequeña había sentido un llamado especial hacia la vida religiosa. Recuerdo vívidamente las tardes en que mi abuela me llevaba a la iglesia del pueblo, y yo me quedaba horas contemplando las imágenes de los santos, sintiendo una paz profunda que no podía explicar con palabras. Era como si Dios me estuviera preparando desde entonces para el camino que iba a seguir. Los primeros años en el convento fueron de adaptación y aprendizaje. Aprendí a vivir en comunidad, a orar en silencio durante horas, a encontrar a Dios en las labores más simples del día a día. Me especialicé en el cuidado de enfermos y ancianos, y durante más de 2 décadas, mi vida transcurrió en una rutina de oración, trabajo y servicio. Ayudaba en el hospital del pueblo, visitaba a los enfermos en sus casas, enseñaba catecismo a los niños, y organizaba las actividades de caridad de nuestra comunidad. Era una vida plena y satisfactoria. Nunca me arrepentí de mi decisión, nunca dudé de mi vocación. Mis hermanas religiosas eran mi familia, y el convento era mi hogar. Había encontrado mi propósito en la vida, o al menos eso creía. Durante todos esos años, mantuve mis votos de castidad, pobreza y obediencia sin cuestionamientos. Era, por todos los estándares, una monja ejemplar. Pero Dios tenía otros planes para mí, planes que yo jamás habría imaginado, ni siquiera en mis sueños más extraordinarios. Todo comenzó a cambiar cuando cumplí 49 años. Habían llegado nuevos misioneros a nuestro pueblo, un grupo de sacerdotes y hermanos dedicados a evangelizar en las comunidades más remotas de la Sierra Michoacana. Entre ellos estaba el padre Miguel, un hombre de unos 45 años, originario de Guadalajara, con una vocación admirable y una dedicación inquebrantable hacia los más necesitados. El padre Miguel y yo comenzamos a trabajar juntos en varios proyectos de la parroquia. Organizábamos misiones en las rancherías más alejadas, coordinábamos la distribución de alimentos para las familias más pobres, y planificábamos programas educativos para los niños de la región. Era una colaboración puramente profesional y espiritual, o al menos así comenzó. Con el paso de los meses, desarrollamos una amistad profunda basada en nuestros valores compartidos y nuestra pasión común por servir a Dios. Conversábamos durante horas sobre teología, sobre los desafíos de la vida religiosa, sobre nuestros sueños de ayudar a transformar nuestras comunidades. Era una conexión intelectual y espiritual que nunca antes había experimentado. Debo admitir que, gradualmente, comencé a sentir algo más que amistad hacia el padre Miguel. Al principio traté de ignorar estos sentimientos, pensando que eran simplemente producto de la admiración profesional. Pero con el tiempo se hicieron imposibles de negar. Era amor, un amor profundo y verdadero que cuestionaba todo lo que había construido durante décadas. La lucha interna que experimenté durante ese periodo fue devastadora. Por un lado, tenía mis votos religiosos, mi compromiso con Dios, la vida que había elegido y que amaba. Por el otro, tenía estos sentimientos nuevos y abrumadores que parecían tan reales y puros como mi propia fe. Pasé noches enteras en oración, pidiendo a Dios que me mostrara el camino correcto, que me diera la fuerza para superar esta prueba. El padre Miguel también estaba experimentando la misma lucha. En una de nuestras conversaciones más honestas, me confesó que él también había desarrollado sentimientos hacia mí, y que no sabía cómo reconciliarlos con su vocación sacerdotal. Ambos sabíamos que estábamos entrando en territorio peligroso, pero el corazón tiene razones que la razón no comprende.
Un día de octubre, después de una misión particularmente intensa en una ranchería donde habíamos ayudado a una familia que había perdido todo en un incendio, nuestras emociones finalmente se desbordaron. En un momento de vulnerabilidad y conexión profunda, cruzamos la línea que nunca habíamos imaginado cruzar. Fue un momento de amor verdadero, pero también de profunda confusión y culpabilidad. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. La culpa era abrumadora, pero al mismo tiempo, no podía negar la profundidad de mis sentimientos hacia Miguel. Ambos sabíamos que habíamos violado nuestros votos más sagrados, pero también sabíamos que lo que sentíamos el uno por el otro era real y poderoso. Si has llegado hasta aquí en mi historia, significa que realmente te está interesando conocer cómo se desarrollaron los eventos más extraordinarios de mi vida. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, porque la parte más increíble de mi historia está por venir. También puedes dejarme un comentario contándome qué piensas hasta ahora de todo lo que te he compartido. Decidimos que necesitábamos tiempo para reflexionar y orar sobre lo que había sucedido. Miguel fue transferido temporalmente a otra parroquia para ayudar con una crisis pastoral, y yo me concentré intensamente en mis labores en el convento, tratando de encontrar paz y claridad en la oración y el trabajo. Fue durante este periodo de separación que comencé a experimentar los primeros síntomas extraños. Al principio pensé que era estrés. Tenía náuseas matutinas, fatiga inusual, y algunos cambios físicos que atribuía a la tensión emocional que estaba viviendo. Tenía 50 años, una edad en la que muchas mujeres experimentan cambios hormonales, así que no le di mayor importancia. Pero los síntomas persistieron y se intensificaron. Las náuseas se volvieron más frecuentes, la fatiga era abrumadora, y comencé a notar otros cambios en mi cuerpo que me resultaban familiares pero imposibles. Como monja, había ayudado a muchas mujeres durante sus embarazos a lo largo de los años, y estos síntomas me recordaban exactamente a esas experiencias. La idea era absurda, por supuesto. Tenía 50 años, había mantenido votos de castidad durante más de 30 años, y había estado con un hombre solo en una ocasión. Las probabilidades de embarazo a mi edad, especialmente después de décadas de celibato, eran prácticamente inexistentes. Los médicos siempre nos habían dicho que después de los 45 años, las probabilidades de concepción natural disminuyen dramáticamente. Pero mi cuerpo me estaba enviando señales que no podía ignorar. Después de semanas de síntomas persistentes, finalmente reuní el valor para visitar discretamente a un médico en una ciudad vecina, donde nadie me conociera como la hermana Idalia del convento local. El doctor Rodríguez, un ginecólogo con más de 20 años de experiencia, me examinó con la profesionalidad que esperaba, pero pude ver la sorpresa en sus ojos cuando revisó los resultados de las pruebas. Me pidió que me sentara y, con una expresión de absoluto asombro, me dio la noticia que cambiaría mi vida para siempre. Hermana, me dijo, usando el título por el cual me había presentado, esto es extraordinario, pero las pruebas son definitivas. Usted está embarazada. Aproximadamente de 8 semanas. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Durante varios minutos no pude procesar lo que había escuchado. El doctor continuó hablando, explicando los riesgos de un embarazo a mi edad, las precauciones que necesitaríamos tomar, pero su voz sonaba lejana, como si viniera de otro mundo. Doctor, finalmente logré decir, debe haber un error. Tengo 50 años, y mi situación personal hace que esto sea virtualmente imposible. Él pidió repetir las pruebas, incluyendo análisis de sangre más detallados y un ultrasonido. Una semana después, regresé a su consulta con la esperanza secreta de que hubiera sido un error. Pero los resultados confirmaron lo imposible, no solo estaba embarazada, sino que el bebé se estaba desarrollando normalmente, como si mi cuerpo fuera el de una mujer de 20 años menos. El doctor Rodríguez estaba fascinado desde el punto de vista médico. Me explicó que, aunque los embarazos después de los 45 años son raros, no son completamente imposibles. Pero en mi caso, dada mi historia de celibato prolongado y mi edad, calificó la situación como extraordinariamente inusual y sugirió que podría ser digna de estudio médico. El shock inicial fue seguido por una cascada de emociones contradictorias. Terror, porque sabía las implicaciones que esto tendría para mi vida religiosa. Alegría inexplicable, porque a pesar de todo, estaba sintiendo una vida creciendo dentro de mí. Culpa abrumadora, porque esto era evidencia física de haber roto mis votos más sagrados. Y confusión total, porque no sabía cómo reconciliar esta nueva realidad con todo lo que había construido durante décadas. Durante las siguientes semanas, mantuve el secreto mientras luchaba con la decisión más difícil de mi vida. ¿Cómo le diría a mi comunidad religiosa? ¿Cómo le diría a Miguel? ¿Cómo explicarían todos esto?
Y más importante, ¿qué significaba esto en términos de mi relación con Dios? Pasé noches enteras en la capilla del convento, buscando respuestas en la oración. Leí y releí las historias bíblicas de mujeres que habían concebido en circunstancias extraordinarias. Sara, que concibió a Isaac a los 90 años. Isabel, que concebió a Juan el Bautista en su vejez. María, que concibió por obra del Espíritu Santo. Aunque mi situación era diferente, comencé a preguntarme si Dios podría estar trabajando de maneras que yo no entendía. No estoy comparando mi historia con la de la Virgen María, por supuesto. Pero comencé a considerar la posibilidad de que este embarazo, por imposible que pareciera desde el punto de vista humano, pudiera ser parte de un plan divino que yo no alcanzaba a comprender. Tal vez Dios estaba usando esta situación para enseñarme algo, para cambiar mi vida de maneras que yo necesitaba pero no había reconocido. Finalmente, decidí que necesitaba hablar con Miguel. Logré contactarlo en su nueva parroquia y le pedí que nos encontráramos en un lugar neutral donde pudiéramos hablar en privado. Cuando le di la noticia, su reacción fue similar a la mía, shock total, seguido por una mezcla de emociones imposibles de separar. ¿Estás segura?, fue lo primero que logró preguntar. Le mostré los resultados médicos, y él los leyó en silencio durante varios minutos. Luego levantó la vista hacia mí con lágrimas en los ojos. Idalia, me dijo, si esto es real, si realmente está sucediendo, entonces tenemos que considerar la posibilidad de que Dios nos está enviando un mensaje que no entendemos todavía. Esas palabras resonaron profundamente en mi corazón. Miguel siempre había tenido una perspectiva teológica más abierta que la mía, y su reacción me ayudó a ver la situación desde un ángulo diferente. Tal vez no era solo una consecuencia de nuestros errores humanos. Tal vez había algo más grande en juego. La noticia no pudo mantenerse en secreto por mucho tiempo. A medida que mi embarazo progresaba, los cambios físicos se hicieron evidentes. Mis hermanas religiosas en el convento comenzaron a notar que algo era diferente, aunque inicialmente atribuyeron mis síntomas a problemas de salud relacionados con la edad. Fue la Madre Superior, hermana Carmen, quien finalmente me confrontó directamente. Era una mujer sabia y compasiva, que había dirigido nuestra comunidad durante más de 15 años. Un día me pidió que fuera a su oficina para una conversación privada. Idalia, me dijo con gentileza pero firmeza, sé que algo está pasando contigo. He notado los cambios, y estoy preocupada. ¿Hay algo que necesites contarme? En ese momento, supe que había llegado el tiempo de la verdad. Con el corazón palpitando violentamente, le conté toda la historia. Le hablé de mis sentimientos hacia Miguel, de lo que había sucedido entre nosotros, y finalmente, del embarazo que parecía desafiar todas las leyes de la probabilidad. La hermana Carmen me escuchó en silencio, sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminé de hablar, se quedó callada durante varios minutos, procesando lo que había escuchado. Finalmente, habló con una sabiduría que solo viene de décadas de servicio religioso. Idalia, me dijo, no voy a pretender que no estoy sorprendida, o que esto no presenta desafíos enormes para ti y para nuestra comunidad. Pero también he aprendido, después de todos estos años, que Dios trabaja de maneras misteriosas que frecuentemente van más allá de nuestra comprensión humana. Me explicó que necesitaríamos tiempo para decidir cómo manejar la situación, pero que su primera preocupación era mi bienestar físico y emocional. Me sugirió que continuara con el cuidado médico prenatal, y que mientras tanto, buscaríamos orientación espiritual de las autoridades eclesiásticas superiores. Esta es la parte de mi historia donde las cosas se volvieron aún más complicadas y extraordinarias. Si te está gustando conocer estos detalles íntimos de mi experiencia, te animo a que le des like a este video, te suscribas al canal, y lo compartas con alguien que conozcas que podría beneficiarse de escuchar sobre fe, milagros y segundas oportunidades en la vida. La noticia de mi embarazo eventualmente llegó a las autoridades diocesanas, y como era de esperarse, causó una conmoción considerable. El obispo de la diócesis pidió reunirse conmigo para discutir la situación. Era una reunión que temía profundamente, pero que sabía era inevitable. Monseñor Gutiérrez era un hombre conocido por su rigidez doctrinal, pero también por su compromiso genuino con el bienestar pastoral de su clero y religiosos. Cuando me presenté en su oficina, esperaba encontrar juicio y condena. En cambio, encontré a un hombre claramente preocupado, pero también profundamente intrigado por las circunstancias extraordinarias de mi caso. Hermana Idalia, me dijo después de escuchar mi historia completa, en mis 30 años como sacerdote y 15 como obispo, nunca he enfrentado una situación como esta. Es cierto que has violado tus votos religiosos, y eso tiene consecuencias que no podemos ignorar. Pero también es cierto que las circunstancias médicas de tu embarazo son tan inusuales que no pueden ser explicadas fácilmente por la ciencia convencional.
Me informó que había consultado con varios teólogos y canonistas, y que todos estaban de acuerdo en que mi caso era único. Algunos sugerían que debería ser relevada inmediatamente de mis votos religiosos y expulsada de la orden. Otros argumentaban que las circunstancias extraordinarias del embarazo requerían una investigación más profunda antes de tomar decisiones definitivas. El obispo decidió tomar un camino intermedio. Me otorgó una suspensión temporal de mis actividades religiosas públicas, pero me permitió permanecer en el convento durante el embarazo, bajo la supervisión directa de la Madre Superior. También ordenó que mi caso fuera documentado médicamente por un panel de especialistas, y que se realizara una investigación teológica formal sobre las implicaciones de mi situación. Durante los meses siguientes, me convertí en objeto de estudio médico y teológico. Doctores de la Ciudad de México vinieron a examinarme, realizando pruebas que confirmaron no solo la autenticidad de mi embarazo, sino también la extraordinaria salud tanto mía como del bebé. Uno de los especialistas, el doctor Fernando Morales, un ginecólogo reconocido internacionalmente, documentó mi caso como médicamente inexplicable dado los factores de edad, historial reproductivo y circunstancias de concepción. Paralelamente, teólogos de la Universidad Pontificia de México estudiaron mi caso desde perspectivas doctrinales y canónicas. Algunos argumentaban que, independientemente de las circunstancias médicas extraordinarias, yo había violado mis votos y debía enfrentar las consecuencias establecidas por el derecho canónico. Otros sugerían que las circunstancias únicas de mi caso podrían indicar intervención divina que requería interpretación más cuidadosa. Durante este periodo, Miguel también enfrentó su propio proceso de investigación. Fue suspendido temporalmente de sus funciones sacerdotales mientras las autoridades eclesiásticas decidían cómo proceder con su caso. Ambos estábamos en un limbo espiritual y profesional, esperando que otros determinaran nuestro futuro. A medida que mi embarazo progresaba, algo extraordinario comenzó a suceder en nuestro pueblo y en la región circundante. La noticia de la monja embarazada a los 50 años se había extendido, y personas de todas partes comenzaron a llegar para conocer mi historia. Inicialmente, las autoridades eclesiásticas trataron de mantener la situación en privado, pero era imposible ocultar algo tan extraordinario. Algunas personas venían con curiosidad morbosa, otras con juicio y condena. Pero muchas llegaban con historias de sus propias luchas con la fe, sus propias crisis espirituales, sus propias búsquedas de sentido en circunstancias difíciles. Mujeres que habían perdido la esperanza de tener hijos, parejas que habían luchado con la infertilidad durante años, personas que habían perdido la fe debido a tragedias personales. Mi historia, por controversial que fuera, se había convertido en símbolo de esperanza para muchas personas. Comenzaron a llegar cartas de todo México, y eventualmente de otros países, de personas que veían en mi experiencia una confirmación de que Dios puede obrar milagros en las circunstancias más improbables. No todos los mensajes eran positivos, por supuesto. Recibí críticas severas de grupos conservadores que me veían como una vergüenza para la vida religiosa. Algunos medios de comunicación presentaron mi historia de manera sensacionalista, enfocándose en el escándalo más que en las implicaciones espirituales más profundas. Pero las experiencias más conmovedoras fueron los encuentros personales con personas que buscaban esperanza. Recuerdo particularmente a una mujer de Guadalajara, María Elena, que había intentado concebir durante 15 años sin éxito. Llegó al convento con lágrimas en los ojos, pidiendo que orara por ella. Hermana Idalia, me dijo, si Dios pudo darte un bebé a los 50 años, después de tantos años de celibato, entonces tal vez también puede escuchar mis oraciones. Esas palabras me ayudaron a ver mi situación desde una perspectiva completamente nueva. Tal vez mi embarazo no era solo sobre mí, sobre Miguel, o sobre nuestras decisiones personales. Tal vez era parte de algo más grande, una forma en la que Dios estaba usando nuestras circunstancias imperfectas para tocar las vidas de otras personas. El momento del parto se acercaba, y con él, decisiones que determinarían el resto de mi vida. Los médicos habían monitorizado cuidadosamente mi embarazo, y a pesar de mi edad, todo había progresado normalmente. El bebé estaba saludable, y yo me había mantenido en excelente condición física durante todo el proceso. Miguel y yo habíamos mantenido contacto regular durante estos meses, aunque siempre bajo la supervisión de las autoridades eclesiásticas. Ambos habíamos usado este tiempo para reflexionar profundamente sobre nuestras vocaciones, nuestros sentimientos mutuos, y el futuro de nuestra familia que estaba por nacer. Una noche, aproximadamente 2 semanas antes de mi fecha de parto estimada, experimenté lo que solo puedo describir como una revelación espiritual profunda. Estaba en la capilla del convento, orando como había hecho todas las noches durante estos meses extraordinarios, cuando sentí una paz que no había experimentado desde que descubrí mi embarazo. No fue una voz audible, ni una visión dramática. Fue más bien una certeza profunda que se asentó en mi corazón,
Este bebé era un regalo, no un castigo. Mi amor por Miguel era real y bendecido, no condenado. Y mi camino futuro, aunque diferente de lo que había planeado, era exactamente donde Dios me necesitaba. Esta es la parte de mi historia donde todo cambió para siempre, y donde comprendí que los planes de Dios son infinitamente más grandes y misteriosos de lo que podemos imaginar. Si has llegado hasta aquí conmigo en este viaje, espero que consideres suscribirte al canal, dejar un comentario con tus pensamientos, y compartir esta historia con alguien que pueda necesitar escuchar sobre milagros, perdón, y nuevos comienzos. El día que nació mi hija fue el día más extraordinario de mi vida. Después de un trabajo de parto relativamente fácil para una mujer de mi edad, María de la Esperanza, como decidimos llamarla, llegó al mundo a las 3:33 de la madrugada del 15 de agosto, la festividad de la Asunción de la Virgen María. La sincronización no pasó desapercibida para nadie. Los médicos estaban asombrados por la facilidad del parto y la salud perfecta tanto de la bebé como mía. El doctor Rodríguez, quien había seguido mi caso desde el principio, documentó que había sido el parto más normal de una mujer de 50 años que había presenciado en su carrera. Pero más allá de los aspectos médicos, había algo indescriptiblemente especial en María de la Esperanza. Era una bebé extraordinariamente tranquila, que raramente lloraba, y que parecía irradiar una paz que afectaba a todos los que la conocían. Las enfermeras del hospital comentaban que nunca habían visto una recién nacida tan serena. La noticia del nacimiento se extendió rápidamente, y el hospital se llenó de visitantes, reporteros y personas curiosas. Algunos venían a confirmar que el milagro realmente había sucedido. Otros llegaban buscando sus propios milagros, esperando que la presencia de María de la Esperanza de alguna manera bendijeran sus propias vidas. Miguel estuvo presente para el nacimiento, y el momento en que sostuve a nuestra hija por primera vez fue profundamente transformador para ambos. Todas las dudas, toda la culpa, toda la confusión de los meses anteriores se desvanecieron en ese instante. Este era nuestro propósito, nuestra bendición, nuestro llamado. En los días siguientes al nacimiento, las autoridades eclesiásticas tomaron sus decisiones finales sobre nuestro futuro. Como era de esperarse, tanto Miguel como yo fuimos relevados de nuestros votos religiosos. Sin embargo, la manera en que se manejó fue más compasiva de lo que habíamos temido. El obispo Gutiérrez publicó una declaración oficial que reconocía las circunstancias extraordinarias e inexplicables de mi embarazo, y aunque confirmó que habíamos violado nuestros votos religiosos, también reconoció que nuestro caso planteaba preguntas teológicas profundas sobre la naturaleza de la vocación y la voluntad divina. En lugar de excomunión o castigo severo, fuimos dispensados honorablemente de nuestros votos, con la bendición de continuar sirviendo a Dios como laicos. Nos animaron a casarnos y a criar a María de la Esperanza en la fe católica, pero también se nos pidió que mantuviéramos cierta discreción sobre los aspectos más controvertidos de nuestra historia. Miguel y yo nos casamos en una ceremonia pequeña y privada, oficiada por un sacerdote amigo que había seguido nuestra historia desde el principio. Fue una boda sencilla pero profundamente significativa, porque representaba no solo nuestro compromiso mutuo, sino también nuestra aceptación del plan de Dios para nuestras vidas, por inesperado que fuera. Los primeros años después del nacimiento de María de la Esperanza fueron de adaptación y crecimiento. Aprendimos a ser padres a una edad en la que la mayoría de las personas ya son abuelos. Aprendimos a ser esposos después de décadas de vida celibate. Y aprendimos a navegar la atención pública que continuó siguiendo nuestra historia. María de la Esperanza creció siendo una niña extraordinaria. No solo físicamente saludable, sino también espiritualmente madura de maneras que constantemente nos sorprendían. Desde muy pequeña demostró una conexión profunda con la oración y una sensibilidad hacia las necesidades de otros que parecía ir más allá de su edad. Cuando tenía 3 años, recuerdo un incidente que confirmó para mí que había algo especial en nuestra hija. Estábamos visitando a una familia en nuestro pueblo cuyo hijo pequeño había estado gravemente enfermo durante semanas. Los médicos no habían podido determinar la causa de su enfermedad, y los padres estaban desesperados. María de la Esperanza se acercó al niño enfermo, puso sus pequeñas manos sobre él, y comenzó a orar con palabras que parecían demasiado maduras para su edad. Jesús dijo con voz clara, por favor ayuda a este niño a sentirse mejor. Él necesita estar saludable para jugar y ser feliz. Al día siguiente, el niño se despertó completamente recuperado. Los médicos no pudieron explicar la recuperación súbita, y aunque no afirmo que fuera un milagro causado por las oraciones de mi hija, no puedo ignorar la sincronización extraordinaria. Experiencias similares continuaron ocurriendo a lo largo de los años. Personas que conocían nuestra historia comenzaron a buscar a María de la Esperanza durante tiempos de crisis o enfermedad. No porque creyeran que ella tenía poderes especiales, sino porque sentían que había algo especial en su presencia, una paz que parecía tocar sus vidas de maneras inexplicables.
A medida que pasaron los años, Miguel y yo establecimos una nueva forma de ministerio. Sin ser oficialmente religiosos, continuamos sirviendo a nuestra comunidad de maneras que honraban nuestras vocaciones originales. Organizamos programas para familias necesitadas, consejería matrimonial y grupos de apoyo para personas enfrentando crisis de fe. Nuestra historia se convirtió en testimonio de que Dios puede usar circunstancias imperfectas para crear belleza, de que el amor verdadero puede existir en formas que desafían las expectativas convencionales, y de que los milagros pueden suceder cuando menos los esperamos. Cuando María de la Esperanza cumplió 10 años, tomamos la decisión de emigrar a Estados Unidos. Habíamos recibido invitaciones de varias organizaciones religiosas que querían que compartiéramos nuestro testimonio con comunidades hispanas en diferentes estados. También sentíamos que María de la Esperanza se beneficiaría de oportunidades educativas que podrían no estar disponibles en nuestro pequeño pueblo de México. La transición a Estados Unidos fue desafiante pero gratificante. Aprendimos inglés, nos adaptamos a una nueva cultura, y encontramos formas de continuar nuestro ministerio en un contexto completamente diferente. Miguel encontró trabajo como consejero en organizaciones católicas de caridad, y yo comencé a trabajar con mujeres embarazadas en situaciones difíciles. Durante estos años en Estados Unidos, hemos tenido la oportunidad de reflexionar más profundamente sobre el significado de nuestra experiencia. He llegado a entender que mi embarazo a los 50 años no fue solo un evento médicamente extraordinario, sino una invitación de Dios a expandir mi comprensión de lo que es posible cuando confiamos en su plan. María de la Esperanza ahora tiene 15 años, y continúa siendo una joven extraordinaria. Habla perfectamente español e inglés, sobresale académicamente, y mantiene una vida de oración profunda que inspira a todos los que la conocen. Ha expresado interés en estudiar medicina, diciendo que quiere ayudar a otros como los doctores ayudaron a mamá cuando yo nací. A lo largo de todos estos años, he recibido miles de cartas de personas que han sido tocadas por nuestra historia. Mujeres que habían perdido la esperanza de tener hijos y luego concibieron después de escuchar sobre mi experiencia. Parejas que habían perdido la fe en su matrimonio y encontraron renovación. Personas que habían abandonado la práctica religiosa y regresaron a la iglesia inspiradas por la idea de que Dios trabaja de maneras misteriosas. No pretendo entender completamente por qué Dios eligió usarme de esta manera tan extraordinaria. Hay aspectos de mi historia que permanecen como misterios, incluso para mí. Pero he aprendido que no siempre necesitamos entender los planes de Dios para confiar en ellos y permitir que trabajen a través de nuestras vidas. Una de las lecciones más profundas que he aprendido es que Dios puede tomar nuestros errores, nuestras decisiones imperfectas, incluso nuestros pecados, y transformarlos en instrumentos de su gracia. Cuando violé mis votos religiosos, pensé que había arruinado mi relación con Dios para siempre. Nunca imaginé que esa transgresión podría convertirse en el vehículo a través del cual Él bendeciría no solo mi vida, sino las vidas de tantas otras personas. También he aprendido que el amor verdadero, incluso cuando surge en circunstancias complicadas, puede ser sagrado. Mi amor por Miguel no fue una distracción de mi fe, sino una expansión de ella. A través de nuestro matrimonio y nuestra familia, he experimentado aspectos del amor de Dios que nunca había conocido durante mis décadas de vida religiosa celibate. Esto no significa que el celibato religioso no sea valioso o sagrado. Durante más de 30 años, encontré profundo significado y propósito en esa forma de vida. Pero para mí, el plan de Dios incluía una transición hacia una forma diferente de servicio, una que involucraría ser esposa y madre además de ser servidora de su pueblo. María de la Esperanza ha sido testigo constante del poder transformador del amor divino. A través de su presencia en nuestras vidas, hemos visto milagros pequeños pero significativos casi diariamente. No me refiero necesariamente a milagros dramáticos, sino a los milagros cotidianos de la gracia, una conversación que cambia una perspectiva, una oración que trae paz en momento de crisis, una sonrisa que restaura la esperanza. Recuerdo una experiencia particularmente conmovedora que ocurrió hace unos 3 años, cuando María tenía 12 años. Estábamos en la iglesia católica local, donde Miguel y yo ayudamos con varios ministerios, cuando se acercó una mujer mayor que había estado luchando con la muerte reciente de su esposo de 50 años. Señora Idalia, me dijo con lágrimas en los ojos, he escuchado su historia, y me pregunto si usted podría orar conmigo. He perdido la fe desde que murió mi esposo. No puedo entender por qué Dios se lo llevó cuando aún lo necesitaba tanto. María de la Esperanza, que estaba parada junto a mí, se acercó gentilmente a la señora y le tomó la mano. Abuelita, le dijo con la sabiduría que constantemente me sorprende, mi mamá me ha enseñado que a veces Dios nos da regalos en momentos que no esperamos, y a veces se lleva cosas que amamos en momentos que no entendemos. Pero siempre, siempre está con nosotros en el amor.
Esas palabras simples de una niña de 12 años tocaron el corazón de aquella mujer de maneras que sermones enteros no habían logrado. Vi cómo su expresión cambió, cómo algo se suavizó en sus ojos, cómo encontró un pequeño rayo de esperanza en medio de su dolor profundo. Experiencias como esta me han confirmado que mi historia, por controversial que pueda ser para algunos, ha sido usada por Dios para ministrar a personas en sus momentos más vulnerables. No porque yo sea especial o santa, sino porque Dios puede usar cualquier vida entregada a su servicio, sin importar cuán imperfectos seamos. En los últimos años, he comenzado a escribir más formalmente sobre mi experiencia, no para glorificarme a mí misma, sino para documentar cómo Dios puede obrar milagros en las circunstancias más improbables. He hablado en conferencias, participado en programas de televisión, y compartido mi testimonio en iglesias de diferentes denominaciones. La respuesta ha sido abrumadoramente positiva, aunque no universal. Algunos sectores más conservadores de la Iglesia continúan viendo mi historia con escepticismo o desaprobación. Respeto esas perspectivas, aunque no las comparto. Entiendo que mi experiencia desafía ciertas expectativas tradicionales sobre la vida religiosa y la moralidad. Pero he aprendido que la verdad del amor de Dios es más grande que nuestras comprensiones humanas limitadas. He visto demasiados frutos positivos de mi historia, demasiadas vidas tocadas y transformadas, para dudar de que Dios ha estado trabajando a través de estas circunstancias extraordinarias. Miguel y yo ahora tenemos más de 60 años, y María de la Esperanza está creciendo rápidamente hacia la adultez. Cuando reflexiono sobre el camino que hemos recorrido, me llena una gratitud profunda que es difícil de expresar con palabras. Gratitud por el regalo inesperado del amor romántico en mi mediana edad. Gratitud por la experiencia milagrosa de la maternidad cuando pensé que era imposible. Gratitud por una hija extraordinaria que continúa siendo fuente de inspiración y alegría. También siento gratitud por las lecciones difíciles que hemos aprendido. La experiencia de enfrentar el juicio público me enseñó humildad. La transición de la vida religiosa a la vida matrimonial me enseñó adaptabilidad. La responsabilidad de criar una hija en circunstancias tan únicas me enseñó una dependencia de Dios que va más allá de cualquier cosa que experimenté durante mis décadas como monja. Una de las preguntas que me hacen con más frecuencia es si me arrepiento de haber roto mis votos religiosos originales. Es una pregunta compleja que requiere una respuesta matizada. ¿Lamento el dolor que causé a mi comunidad religiosa y las complicaciones que creé? Absolutamente. ¿Lamento haber actuado de maneras que violaron compromisos sagrados que había hecho? Sí, eso también me causa dolor. ¿Pero me arrepiento de los resultados de esas acciones? Me arrepiento de mi matrimonio con Miguel, del nacimiento de María de la Esperanza, del ministerio que hemos desarrollado como familia. No puedo arrepentirme de bendiciones tan extraordinarias, incluso si llegaron a través de circunstancias imperfectas. He llegado a entender que el arrepentimiento verdadero no siempre significa desear que las cosas hubieran sido completamente diferentes. A veces significa reconocer nuestras imperfecciones humanas mientras agradecemos las maneras en que Dios puede usar incluso nuestros errores para crear belleza. Mientras comparto los últimos pensamientos de mi historia extraordinaria, quiero animarte a reflexionar sobre los milagros en tu propia vida. Tal vez no has experimentado un embarazo a los 50 años, pero estoy segura de que has tenido momentos en los que Dios ha trabajado de maneras que no esperabas, en circunstancias que no planeaste, a través de personas que no anticipaste. Si esta historia te ha inspirado, conmovido, o simplemente te ha hecho pensar de manera diferente sobre las posibilidades de la gracia divina, te invito a suscribirte a este canal, compartir el video con alguien que pueda necesitar escuchar sobre esperanza y segundas oportunidades. Y dejar un comentario contándome sobre tus propias experiencias de la gracia inesperada en tu vida. María de la Esperanza frecuentemente me pregunta sobre su futuro, sobre cómo manejará la historia única de su nacimiento a medida que se convierte en adulta. Le he enseñado que su historia es un regalo, no una carga. Que fue concebida en amor, nacida en circunstancias extraordinarias, y destinada para propósitos que solo Dios conoce completamente. Mamá, me dijo recientemente, ¿crees que algún día tendré mis propios milagros? Mi amor, le respondí, ya eres un milagro. Y estoy segura de que Dios tiene planes maravillosos para tu vida que ni siquiera podemos imaginar ahora. Esa conversación me recordó que mi historia no termina conmigo. A través de María de la Esperanza, y a través de todas las personas que han sido tocadas por nuestro testimonio, el impacto de aquel embarazo extraordinario continuará extendiéndose de maneras que tal vez nunca sabremos completamente. En estos días, mientras María se prepara para la universidad y Miguel y yo comenzamos a considerar qué podríamos hacer en nuestros años dorados, siento una paz profunda sobre el camino que hemos recorrido. No ha sido el camino que planeé cuando ingresé al convento a los 19 años,
pero ha sido el camino que Dios diseñó para mí, y no puedo imaginar una vida más plena o significativa. He aprendido que la fe verdadera no siempre significa adherirse rígidamente a los planes que hemos hecho. A veces significa tener la valentía de seguir a Dios hacia territorios desconocidos, incluso cuando eso significa enfrentar críticas, confusión o circunstancias que desafían nuestras expectativas. Mi nombre es Idalia, y a los 50 años me convertí en madre por primera vez en circunstancias que los médicos llamaron extraordinarias y que yo he llegado a reconocer como milagrosas. Mi historia ha desafiado convenciones, inspirado esperanza, y demostrado que el amor de Dios es infinitamente más grande y misterioso de lo que podemos comprender con nuestras mentes humanas limitadas. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, te animo a recordar que Dios también tiene un plan único y extraordinario para tu vida. Tal vez no involucre un embarazo milagroso a los 50 años, pero estoy segura de que incluye bendiciones, propósitos y oportunidades que van más allá de lo que puedes imaginar en este momento. Mantén tu corazón abierto a las posibilidades. Mantén tu fe fuerte incluso en circunstancias difíciles. Y recuerda siempre que el Dios que pudo darme un bebé saludable a los 50 años, después de décadas de celibato, es el mismo Dios que puede obrar milagros en tu vida cuando menos los esperes. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los momentos más extraordinarios de mi vida. Espero que mi historia te haya inspirado a confiar más profundamente en los planes de Dios para tu propia vida, sin importar cuán imposibles puedan parecer en este momento. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video si te ha gustado, y compartirlo con alguien que pueda necesitar escuchar sobre milagros, esperanza, y el poder transformador del amor divino. También me encantaría leer tus comentarios sobre cómo esta historia ha impactado tu perspectiva sobre la fe, la familia, o los planes de Dios para nuestras vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida con su gracia inesperada, su amor incondicional, y sus milagros perfectamente sincronizados. Hasta la próxima vez que podamos compartir juntos sobre las maravillas extraordinarias que Dios obra en las vidas ordinarias de personas como tú y como yo.